Qué bueno que está con nosotros. Esto es Conversaciones. Comenzamos. Nuevamente le doy la más cordial bienvenida a Conversaciones. Mi nombre es David Estrada y yo lo invito a que se quede con nosotros la siguiente media hora porque tenemos a un gran invitado. Mi querido amigo Eduardo Rabel Urbiola, cronista del municipio de Querétaro. Lalo, Eduardo, bienvenido a Conversaciones. ¿Cómo estás, David? Muchas gracias por tu invitación. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos los que nos están permitiendo el honor de acceder a sus trabajos, a sus hogares? Qué sé yo, inclusive ya el automóvil puede tener televisión, entonces si se está trasladando, pues gracias por estar con nosotros y esperemos que toda esta conversación sea más que agradable, fructífera. Así es, y vamos a tocar un tema que tú conoces y conoces bien. Vamos a hablar de los cronistas de Querétaro. Los cronistas de Querétaro, ¿quiénes han sido? Y vamos a hablar del principio. ¿Quién fue el primer cronista de Querétaro? Bueno, el primer cronista con nombramiento como cronista fue Fray Isidro Félix de Espinosa, 1684 aproximadamente, que escribió la crónica de la seráfica provincia de San Pedro y San Pablo de Michoacán, y entre otros libros también escribió la historia de la creación de lo que sería más adelante el Colegio de Santa Rosa de Vitero. Él sí recibió un nombramiento como cronista por parte de la provincia franciscana, ciertamente, pero antes solo estuvo el padre de Larrea, que no recibió nada, y posteriormente nadie recibió ese nombramiento durante el siglo XVIII y XIX. A todo ese tiempo sin cronista. ¿Qué es un cronista? ¿Qué diferencia hay entre un cronista y un historiador? ¿Qué es un cronista? Bueno, vamos a ver. Viene muy bien tu pregunta. Un cronista es aquella persona que se encarga de registrar lo que ve, lo que registra su existencia y lo que considera que va a tener trascendencia además. Eso en teoría. Hoy día también buscan que seamos curadores de la historia local. Entonces ya nos ampliaron un poco el abanico y de repente como que nos quieren circunscribir a esa cuestión de solamente historia de Querétaro. Bueno, aún así llevamos nuestras notas de los acontecimientos diarios y extraordinarios. Se caracteriza principalmente porque debe saber de la historia de su lugar, pero debe saber más del momento que vive, puesto que lo que escriba será historia, por una parte, pero está obligado en cierta forma a tener un, digamos, buen estilo de prosa, de escritura, de redacción, después de desde luego haberse preparado y haber leído, escrito, ha estado en talleres, que lo corrigieran y demás, para que aprenda a dejar la crónica. Como en alguna ocasión me dijo el maestro Ramírez Álvarez, tienes que aprender a decir mucho con pocas palabras y que la gente lo comprenda. Este último punto es el que me ha fallado a mí, porque en mis escritos, es un buen amigo, el licenciado Juan Antonio Isla, me decía, eres decimonónico, Lalo. Y sí, ocupo mucha terminología que ya no se aprovecha hoy día. Muchos hablan de otra forma, no me digas los muchachos. Claro. Tienen el léxico muy reducido y en consecuencia, pues hay momentos que en mis textos no los comprenden. Tengo que trasladarlos a su lengua cotidiana. Eso es un cronista. Ahora, en el tiempo de que se nombró el Fray Isidro cronista, al que vino ya para el siglo XX, no es que no tuviéramos cronistas, hubo muchos que ejercieron esa actividad. Uno de ellos, don Carlos de Sigüenza y Góngora, que escribió Las Glorias Queretanas cuando la consagración del templo y convento, sobre todo el templo de la Virgen de Guadalupe y las fiestas que hubo. Lo que escribe ahí es una crónica, no es una narración sucinta, al contrario, es muy del estilo, muy de la época, pero además sí va presentando datos que hoy dicen datos duros, pues quizás sean duros, pero también el padre Navarrete y Larrea lo hacen, al decir tantas personas en tal momento hicieron, bueno, eso por una parte. Por la otra, siglo, dije, de 17 con don Carlos de Sigüenza, 18 tuvimos otros cronistas, y en el 19 aparece un personaje que lamentablemente pocos se acuerdan de él, pero fue el que escribió un diario de Querétaro, don Javier Argomanís Clavijo,
de 1807 a 1826. Y es día con día qué sucedió. Se casó fulano con perengana, se dieron las manos al templo ante tal sacerdote, o vino un momento de epidemia que la hubo, o fue acá que escaseó un poco el agua, o cerraron alguna fuente porque hubo que limpiarla, puesto que no faltó quien se metió con las manos sucias o cosa parecida. En fin, todo eso nos lo va narrando. Esa es la crónica, porque nos dice de qué manera vivía la gente. Y se viene todo el siglo XIX con muchos personajes que escriben, que nos dejan sus memorias, como don Bernabé Loyola del sitio de Querétaro. Valentín Frías escribe al respecto, pero ahí le tengo yo un punto, que lo dije claramente, un pero. Cuando se da el sitio de Querétaro, Valentín tiene 5 años. Entonces, él registra momentos un tanto cuanto dolorosos, pero por su naturaleza infantil. Ejemplo, cuando hay uno de los bombardeos del 21 de marzo del 67, que la mayoría de la gente se va a Teresitas a encerrar, queriéndose proteger, él dice, es que mi madre lloraba, yo también lloraba. Es lógico, si un niño de 5 años ve a su madre llorar, pues va a romper en llanto igualmente. Él escribió de acuerdo a lo que le platicaron sus propios padres. Más adelante tendremos felizmente ya testimonio propio de lo que él vio, como la inundación de 1912. Y no fue una gran inundación. Se desbordó el río porque reventó la presa de Atongo, se vino todo el agua que encontró el cauce, y ya se había venido una persona, que no diré su nombre porque no sé si convenga, pero sí vino a Matacaballo a avisar que el agua venía rápidamente contra la ciudad y la iba a inundar. Todo el mundo corrió a los puntos altos. Un buen amigo que ya murió, Pepe Luarga, me platicaba, sí, mi mamá me llevó, ya tenía mis 8 o 9 años de edad, me daba cuenta perfecta de todo lo que sucedía. Esto para que no pasara lo que dijeron. Sí, hacia el lado de San Sebastián no hubo casas inundadas, la era inundada, pero la ciudad tranquila. Entonces tenemos esos dos testimonios, y eso es lo que va recuperando el cronista oficial, recuperar testimonios. Desde luego tiene que hacer uso de las 5 fuentes de la historia, de las 5 fuentes primarias, que son las fotografías, los documentos, los periódicos, las monedas y la historia oral. La historia oral muchos investigadores no la aceptan porque dicen, es que te platican diferentes versiones, es que vuelven a contarte la historia de otra forma. Sí, cierto. Pero de todos esos testimonios, nosotros lo que tenemos que hacer es meter todo en un vaso de licuadora, permítanme el ejemplo, echarle a andar y servir el cóctel que salga. Nos va a dar fechas, si no precisas, aproximadas, para cimentar una investigación ya más formal. Y esa es la labor que debe hacer el historiador, diferente del historiógrafo. El historiógrafo es una persona que ha leído muchos libros y ahí saca su conocimiento. Y el historiador es el que ya estudió la historia, es decir, las ciencias de la historia, propias de la historia, pero además trabaja con fuentes primarias. Hay gente que no usa los documentos primarios porque no sabe paleografía. Entonces, ahí se enfrenta a un problema. Dice, bueno, es que ya hay quien sabe paleografía y me transcribe el documento. Sí, puede transcribirlo definitivamente, pero ¿se podrá entresacar bien a bien la esencia, el espíritu del que escribió? Yo lo dejo a consideración de cada quien. Como sea, el historiador, ya dije la diferencia con el historiógrafo, y el cronista viene a ser un auxiliar del historiador futuro. Es decir, si hoy yo escribo una crónica, pues hoy 2023 puede que nadie la voltee a ver, pero quizás en el 2060, 2070 alguien la encuentre y diga, aquí viene un dato que me importa o que estaba buscando. Ese es el trabajo del cronista exactamente, y hace mucha falta siempre en cualquier gobierno, en cualquier ciudad, porque no todo mundo se pone a escribir de lo que ve, de lo que siente, de lo que escucha, porque ese es otro punto, oír a la gente y ver cómo va evolucionando una y otra cosa. Por ejemplo, si platicásemos, David, de cuando yo era chico, vi las danzas de la cruz, y lo comparamos con lo que tú viste a la misma edad, va a haber una diferencia, que la traemos al momento actual, y hay más diferencia todavía. En atuendo, el ritmo, hasta el ruido que escuchemos, todo el estruendo que arman tantos tambores, que ya ni son los de antes, pero bueno, sirven para al menos
aturdir a los visitantes. Del siglo XVII al siglo XX, el primer cronista ya del siglo XX, ya de manera oficial, al que se le da tanto del municipio como del estado, es José Guadalupe Ramírez Álvarez, a quien tú conociste muy bien. Sí, platícanos. Tuve la fortuna de tratarlo durante muchos años. Él empieza su labor como cronista desde antes de que fuera nombrado, con 2 obras que voy a citar. Una se llama Querétaro, mi ciudad, en que va plasmando imágenes, viñetas literarias sobre lo que ve de Querétaro, una parte. Y la otra, que me parece lo más exquisito como cronista inicial, de Querétaro al Tepeyac. Va narrando la peregrinación, cómo se formaron, cómo iban avanzando por todo el trayecto del año 45, 47, creo, por 46. Es en los 40, no me acuerdo exactamente bien. Pero nos lo platica. Y si un peregrino lo lee, va a decir, pues yo no viví esto. Algunos sí. Con un buen amigo, Genaro Zacarías, que pasa 90 años, dices que yo viví esto, viví lo otro, y muy similar a lo que dice él, y otra parte que yo ya le puedo agregar. Ese es el punto del cronista. Él fue el primero que se nombró, sí, pero por 4 veces Querétaro. Ciudad, municipio, estado y diócesis. Este de diócesis fue el más difícil que pudiera obtener porque regularmente se busca que sea un sacerdote. Desde luego tiene que ver la crónica eclesiástica con criterio eclesiástico. Sin embargo, él la obtuvo. Y como ciudad nos dejó muchas páginas muy agradables en la lectura al hablar de diferentes rincones queretanos que hoy los contemplamos y ya difiere de lo que él nos dice. Como municipio, recorrió el municipio en la época en que no eran las delegaciones como ahora. Regularmente se tomaba a Querétaro como lo único existente del estado. Y él ayudó a comprender ese punto y redestruir ese concepto. Es decir, Querétaro son 18 municipios, no es uno solo. El estado de Querétaro no es la capital, no se puede tomar el todo por la parte. Entonces sí escribió sobre los municipios de nuestro estado y ejerció plenamente la función como cronista del estado. Así es, José Guadalupe Ramírez Álvarez, que también dejó un legado importantísimo en Radio Universidad, donde tú y yo nos conocimos. Efectivamente. La visión de mi ciudad, en su propia voz, crónicas. Le llamamos, fíjate, cuando empezó a ir Visión de Querétaro. No, el primer programa fue Querétaro 450. Sí. Porque Querétaro estaba a punto de cumplir 450 años y empezamos en octubre de 1980. Cuando llega el 25 de julio de 1981, dice, bueno, Eduardo, aquí le cambiamos el nombre. ¿Y cómo va a querer, maestro? Es que hice mi libro, Visión de mi ciudad, pero no queda, ya que el título está ocupado y sería como que, comúnmente decimos chotearlo. ¿Y qué sugiere? Visión de Querétaro. Porque voy a hablar de aspectos de todo Querétaro en su historia. Y en lugar de ser un comentario pequeñito de 7, 10 minutos, vamos a ocupar 15. Llegó un momento que eran más de 20. Pero porque te agregó en orden cronológico Querétaro siglo XVII, XVIII, poesía o cuento siglo XIX y XX. Ese fue el gran aporte de su participación en Radio Universidad. Sigo pensando que ese material es francamente algo más que un tesoro. Claro. Porque dijiste acertadamente en su voz. Y todos aquellos que lo conocimos sabíamos que hablaba de una forma muy precisa. Pero cuando no leía, entonaba poesía, era otro cantar. Era otra modulación, era otra forma de leerlo. Y le dije, maestro, que me llama la atención, y dice, entiéndelo. La poesía no se lee como las noticias. Realmente la poesía se entona. Otra lección que me dio, felizmente gratuita. Bueno, eso fue por el maestro Ramírez Álvarez. Lástima que nos dejó en mayo del 86. Así es, y yo he de decir que ese extraordinario acervo que afortunadamente conserva Radio Universidad, pues el 99.9% tú lo grabaste, y gracias a que a veces tú tenías vacaciones, yo tuve la oportunidad, algunas contadas ocasiones, de grabar al licenciado Ramírez, que era algo que tú religiosa y profesionalmente siempre realizabas. Gracias. Recordarás que era muy preciso y sí. Nomás se le decía que hayan pasado 3 minutos para que él concluyera en el 4º minuto. Sí. Déjame agregar que cuando fue directora, no me acuerdo, de comunicaciones de radio, nuestra compañera Elizabeth González publicó la memoria gráfica con 2 CDs
donde transcribieron esa información. Y le agradezco mucho a Liz que tuvo la gentileza de obsequiarme el ejemplar, que me hizo remontar aquellos momentos, desde el minuto que llegaba hasta que se despedía, nos vemos pasado mañana, nos vemos la semana que entra. Y me acuerdo la frase con que empezaba, que le dije, me gusta mucho, y me dice, ¿te gusta? Sí, te la regalo. Y desde entonces no la volví a utilizar. Recordás que empezaba diciendo, Querétaro, barca barroca que navega en mar de historia, por la tarde del día 30 de junio de 2023, te saludo. Y al despedirse decía siempre, sean fructíferos para los queretanos, tanto de nacimiento como por adopción, los días venideros. Hasta la próxima en Radio Universidad. Así es. Qué recuerdos, qué recuerdos. Un personaje imprescindible que se merece tan solo un programa, y ya lo haremos en un futuro. De José Guadalupe Ramírez Álvarez, que como tú bien dices, nos dejó en mayo de 1986, se nombra cronista a el profesor Eduardo Loarca Castillo. Sí, ahí tú podrías hablar mucho de la participación del profe Loarca en Radio Universidad. Y bueno, independientemente de que tuvimos esa participación al tratar a dos cronistas, bueno, lo que enriqueció nuestro conocimiento, nuestro cerebro, creo que es algo verdaderamente inconmensurable. El profesor Loarca efectivamente queda nombrado originalmente como cronista del Estado, pero él comentaba, también lo llegué a escuchar de su boca, es que yo no puedo atender el Estado, Mariano, le decía el gobernador. ¿Pero por qué no, maestro? Pues mírame, ya no puedo ir y venir a la sierra. Además, ya el cambio de altura sí me afecta. Te sugiero que se formen cronistas por cada municipio y nos podamos reunir para intercambiar algunos aspectos, algunos criterios, cosa parecida. Todos los cronistas ahora estamos inmersos en una agrupación que se llama Asociación de Cronistas Municipales del Estado de Querétaro, CROMEC, AC. Pues él fue el ideólogo para crearla. Primero empezó por convencer al gobernador. Y por esos días también me nombraron a nuestro buen amigo que también se nos adelantó ya, José Guadalupe Velázquez Quintanar, más conocido como Pepe Velázquez solamente, cuya pasión fue la fotografía. Pero conocía bien San Juan del Río, aun cuando había nacido en Bernal. Pero desde chiquitito lo llevaron a San Juan, no salió de San Juan, y se sentía más sanjuanense que bernalense. Detalle u otro, como se quiera ver, Pepe dejó una gran crónica sobre San Juan del Río. Y entonces, inclusive ellos fueron nombrados a un envío del maestro Ramírez Álvarez. Y yo le pregunté, ¿y usted qué piensa de esto, maestro? ¿Le están dando cuartelazo? No, hombre, dice, ni lo digas así. La verdad es que a mí me están ayudando porque yo ya no me siento fuerte, ya me siento cansado, en algunos momentos débil. Pero eso lo hablábamos en febrero del 86. Yo que me iba a imaginar que iba a durar unos cuantos meses más. Pero bueno, el profesor Loarca empieza a trabajar y es así como después de hablar con el gobernador Mariano Palacios, se opta por ser nombrado cronista del municipio, Pepe de San Juan del Río, a hacer una especie de capacitación para todos los que pretendían ser cronistas, donde estuvo un montón de gente que también ya se nos ha adelantado, como el señor Enrique Redentor Albarrán, el señor Vega de San Joaquín, estuvo también el hermano de Rogelio Hernández, que fue de corregidora, pero su hermano, no me acuerdo el nombre de pila, fue el primer cronista de corregidora. Y así sucesivamente se prepararon, se capacitaron y fueron considerados y elegidos como cronistas oficiales del municipio, los 18, con la posibilidad de cronistas honorarios, que también contempla eso el estatuto de CROMEC, por la sencilla razón de que no siempre el titular puede llevar a cabo toda la labor. Además de que los municipios están ya ahora más poblados y pues puede haber algo importante en diferentes puntos. No tiene el don de la ubicuidad, lamentablemente, entonces es cuando entra el auxiliar. Y dentro de esos auxiliares hay unos que tienen especialidad en un área o en otra. Y voy a poner un ejemplo, si me lo permite, estoy abriendo un paréntesis rápido. Aquí en la delegación del Centro Histórico tenemos a diferentes cronistas por barrios. Y tenemos, por ejemplo, ¿a qué barrio te gusta? Santana. General Zacarías, que también está Gabriel Vargas. Tenemos, ¿qué otro barrio? San Francisco. La Cruz.
La Cruz, Ricardo Rabel, mi pariente, mi familiar. En San Francisquito está, ay, se me fue su nombre, este hombre. Pero en fin, por ejemplo, en La Piedad está Itzamná, que también está muy al presente. En la Trinidad, doña Cuquita Cerratos. Y así sucesivamente en Santa Catarina, Manuel Rico. En Teltepetate, Tere Uribe. Y entonces ellos de repente tienen más de facilidad de acercarse por un detalle que me interesa rescatarlo también. A pesar de la apertura y misericordia de Corregidora y Ezequiel Montes, todavía Querétaro se siente distinto en cada barrio. Cuando yo era chico, que apenas abrían las calles, sí sabíamos de qué barrio era cada quien por la forma de hablar, de caminar, de vestir. Cuando se abren las calles parece que todo se revuelve, pero llega un momento que ya los distinguimos, hasta la forma de comportarse, sabemos de qué barrio es. Y entonces yo una ocasión les dije a los compañeros de la delegación, es su barrio, ustedes saben cómo hablarle a la gente de su barrio. Y si yo voy, no se van a expresar igual. Entonces, hemos trabajado de esa manera. Por ejemplo, con Néstor, que es el cronista de la delegación Félix Osores, pues él conoce a la gente de esa delegación y está formando también lo que será su consejo de crónica para fortalecer el consejo municipal, ser el consejo de la crónica de esa delegación. Por ejemplo, Felipe Alcántara en Carrillo Puerto, tiene a Elías y otras 2 personas que le ayudan y se prepara así poco a poco la crónica. Ese es un punto importante porque de haberlo tenido el profesor Larca, yo creo que hubiera alcanzado a bailar de pestañas, porque mucho buscó que se le ayudara y no siempre se le pudo ayudar. También Querétaro era chiquito, los criterios no estaban totalmente definidos y la crónica se fue esperando. Y así fue avanzando poco a poco el tiempo hasta que llegamos a 2003. Así es. Y fíjate que lamentablemente yo sabía que iba a pasar esto, porque siendo un tema tan apasionante y en que tú manejas tanto, el tiempo se nos ha venido encima. Era Pero esperarse. yo quisiera preguntarte esto. ¿Qué opinas? Sin duda alguna que para un nativo de un barrio, de una ciudad, de un estado, el cargo más honroso que puede tener es ser el cronista de ese lugar. Sí. Antes, en el pasado, esos cargos eran vitalicios. Eso ya terminó. Y por dedazo también. Bueno, por dedazo y vitalicios. ¿Qué opinas de esas dos? Para cerrar, ¿qué opinas de esos dos, de esas 2 circunstancias que se daban en el pasado? El vitalicio lo extrañamos mucho en la Cromec por un motivo, porque no siempre se le va a dar seguimiento a la crónica en el mismo estilo y la misma forma. Quizás el de la diversidad de criterios enriquezca, pero hay que ver qué criterios son los que pueden enriquecer. 1, 2. En cuanto a ser por dedazo, ha cambiado. En mi caso particular fue concurso por oposición. No dijo el presidente Luis Nava, tú. No, él dijo, me allano a lo que se pretende. Aquí están los 3 que pueden concursar. Fueron proclives a un servidor y obtuve yo el nombramiento. Pero, ¿qué hay de ello? Que ahora con la nueva ley es como nos manejamos. La primera ley que contemplaba el cronista como servidor público mencionaba el cronista vitalicio. Cuando viene el licenciado Enrique Burgos, dicen es que no puede heredarle un compromiso, una administración a la otra. Debe tener total libertad. Y es cuando entonces la ley cambia y dicen el cronista municipal podrá ser ratificado o rectificado. Entonces, cuando termine el maestro Luis Bernardo Nava, pues ya el nuevo presidente municipal determinará si me ratifica o rectifica. Eso es según lo que él considere, a fin de que se pueda llevar a cabo esta labor, porque finalmente es hermosa, es ardua, pero creo que sí requiere que haya un criterio definido. En caso de que me rectifique, yo pediría llévenlo a un curso previo para que sepa bien cómo hacer la crónica. No vaya a suceder como en un municipio de nuestro estado, no voy a decir nombres, en que mucho insistimos que el cronista estuviera en la asociación, que estuviera con nosotros, que le pudiéramos aconsejar, y nunca quiso asistir ni escribió una crónica, pero fue cronista por 3 años. Fíjate. 3 años blancos, lamentablemente. Estimado Eduardo, vamos a hacer el compromiso para en un futuro
Nos falta todavía hablar pues de Roberto Servín, obviamente Sí. de Andrés Garrido del Toral, Desde luego. y de personajes que estudiaron y se dedicaron a la crónica y a la historia, como un José Rodríguez Familiar, como un Manuel María de la Llata, con un Manuel Septién y Septién, que sin duda alguna nos dejaron libros y crónicas que merecen ser contadas y supuesto. recordados. ¿Te parece si para más adelante, para otra ocasión, tenemos otro encuentro para hablar de estos hombres? Con mucho gusto, desde luego, tocamos el punto. Estimado Eduardo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y sobre todo para rescatar la figura del cronista y de estos cronistas que nos dejaron tanto, como fue en el caso particular de José Guadalupe Ramírez Álvarez y el profesor Eduardo Loarca Claro. Castillo. Muchas gracias. Gracias a ti y al auditorio. Pues, amigos, muchas gracias. Nos tenemos que despedir. Ya lo sabe, nuestra cita es aquí en Conversaciones, viernes, 8 de la noche. Hasta la próxima.